Bueno, y esta semana le platicábamos sobre pues la importancia que ahora sí deberá tener esta cumbre de los países miembros de la OTAN, de la Organización del Tratado de Atlántico Norte, que se lleva oficialmente hoy, miércoles y mañana jueves en Madrid, allá en España. Ayer el presidente Joe Biden llegó a esta ciudad, aterriza en España, en la base aérea de Torrejón de Ardoz, a las afueras de Madrid, este Air Force One que transportó al presidente de los Estados Unidos. Allí está por cuestiones de seguridad, fue recibido por el rey Felipe VI y posteriormente Biden se traslada al Palacio de la Moncloa a bordo de la Bestia, este vehículo blindado que utiliza el presidente norteamericano bajo un fortísimo dispositivo de seguridad. Y repito, la primera jornada de la cumbre de la OTAN en Madrid, que estará marcada obviamente por la guerra en Ucrania y la ampliación a Suecia y Finlandia y las amenazas del flanco sur. Rusia asegura que incluir a Suecia y Finlandia en la OTAN es una decisión profundamente desestabilizadora, y el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia ha dicho que la cumbre de la OTAN en Madrid muestra la agresividad de la alianza hacia Rusia y ha calificado la ampliación para incluir a Finlandia y Suecia de profundamente inquietante. Mientras tanto, le decía, el presidente Biden asegura que el compromiso de los Estados Unidos con la defensa de Europa es siempre y hoy más fuerte que nunca, y ha hecho hincapié en que la OTAN debe proteger cada centímetro del territorio aliado. Biden se ha manifestado en estos términos a su llegada de la cumbre que los socios de la alianza celebran, repito, en Madrid hoy y mañana, y antes de mantener un encuentro bilateral con el secretario general de dicha organización, Jens Stoltenberg. Vamos precisamente hacia esta ciudad española con David del Río, a quien usted pues escucha frecuentemente en este espacio y a quien agradezco, como siempre, su buena disposición por sus despachos tan precisos y tan profesionales. David, bueno, pues esta cumbre en medio de la guerra. Adelante, David. Sí, hola, Oscar Mario. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, es una cumbre histórica, la verdad. Tal vez no lo sería si no fuera por la guerra de Ucrania. España cumple 40 años como miembro de la OTAN y por eso le tocaba esta vez acoger esta cumbre, que según ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el noruego, el alto funcionario noruego, va a ser una cumbre histórica y transformadora. Son las dos palabras que ha usado esta mañana en un breve discurso inaugural. Ha habido también un comentario del presidente español en tanto que anfitrión, Pedro Sánchez, y un comentario muy importante del presidente Joe Biden, muy breve, con un papelito que llevaba en la rodilla, pero un papelito en el cual ha anunciado un refuerzo muy significativo del ejército estadounidense en Europa. Ni más ni menos, Joe Biden ha anunciado que va a haber 2 destructores más del ejército estadounidense en la base naval de Rota, que está aquí en España, en la provincia sureña de Cádiz. Pero no es solamente eso, sino que también va a haber una base permanente para el 5º Ejército de los Estados Unidos en Polonia. Ha anunciado además refuerzos aéreos en el Reino Unido, una brigada en Rumanía y además otra serie de refuerzos de defensas antiaéreas en Italia, entre otros países. Así que es el anuncio con el que comenzamos la cumbre. Anoche, en la previa todavía, en la víspera, no se había abierto oficialmente, inaugurado la cumbre, pero ya hubo un desbloqueo del veto que había planteado Turquía al ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, que van a convertirse pues normalmente en miembros de esta alianza militar. Van a ser el número 32 si ingresan los dos de los países miembros de la OTAN. Pero atención, porque esta mañana Turquía ha exigido a Suecia y a Finlandia la extradición de 33
personas que Turquía considera terroristas, que tal vez algunos puedan tener la nacionalidad, y ahí puede surgir una nueva fricción que impida la entrada en principio bastante acelerada, bastante rápida de los dos países. Pero bueno, la verdad es que la cumbre apenas ha comenzado. En 10 minutos vamos a tener la primera rueda de prensa del secretario general de la OTAN y ya nos ha dejado dos bombas informativas. Ese anuncio de Biden del refuerzo significativo del ejército estadounidense en la Unión Europea, sobre todo, y además, pues, este anuncio de que Finlandia y Suecia, en virtud del desbloqueo del veto que les había planteado Turquía a ingresar en el organismo, van a ser normalmente a partir de hoy, mañana a más tardar, consideradas como invitados, como países invitados a formar parte de la organización. Eso sería lo más relevante que ha pasado en estas apenas 24 horas que hemos tenido desde que están aquí los líderes de estos 30 países miembros de la OTAN. Oscar Mario. Bueno, y el tema también, David, de Suecia y de Finlandia, y lo que solicita el día de ayer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dice necesitamos de artillería moderna y habla de $5,000 millones al mes para seguir defendiendo a Ucrania. Iba a decir lo que queda de Ucrania, afortunadamente no, solo se han apoderado básicamente del noreste de este país, pero bueno, es un conflicto, David, que todavía no sabemos hasta dónde, hasta cuándo y cómo va a terminar, ¿no? Sí, la verdad es que ayer, no tanto ya en el marco de la OTAN, sino del G7, sabes que previo a esta cumbre de la OTAN se ha celebrado una del G7 en Alemania y sí, hubo una declaración, la mayoría de miembros del G7 pues lo son también de la OTAN. Hubo una declaración significativa del presidente francés y del canciller alemán, de Scholz y de Macron, diciendo que el G7 iba a dar un apoyo ilimitado en el tiempo a Ucrania. Y Macron precisaba que en las próximas semanas o meses. Así que la reacción, la impresión en general del G7, de los líderes de la OTAN aquí, es que la guerra desgraciadamente va para largo. Qué bueno que has mencionado a Zelensky, porque Zelensky telemáticamente se ha dirigido a la cumbre de la OTAN esta mañana también. Había especulaciones de que tal vez vendría a Madrid, finalmente no lo ha hecho. Han trascendido solamente algunas frases. Zelensky ha distribuido ahora su mensaje, pero está exclusivamente todavía en ucraniano. Pero las frases que nos han dado a la prensa, que estamos, a los 2.000 periodistas que estamos aquí en Madrid cubriendo este evento, es que, entre otras cosas, Zelensky ha dicho que esta no es una guerra solo contra Ucrania, lo estoy citando literalmente, sino para decidir el futuro orden mundial. Y ha hecho también una advertencia a los líderes de la OTAN, algo típico, por otro lado, por Zelensky, para pedir más apoyo. Ha dicho, puede ser peor la situación el año que viene si Rusia ataca también a otros países, puede que hasta a miembros de la OTAN. Es algo que no ha sucedido, es algo que Rusia ha evitado. Ya sabes que la OTAN está protegiendo también, dando armas a Ucrania, pero no está interviniendo porque eso podría generar un conflicto ya entre la OTAN y Rusia, y de ahí ya nos podemos estar a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. En fin, son comentarios que están trascendiendo aquí, pero en todo caso la impresión de la OTAN es que esta guerra de Ucrania va para largo. Zelensky en los últimos días ha dicho que espera y desea que termine antes del invierno, pero la guerra, en el peor de los casos, como ha dicho varias veces el líder de la OTAN, Stoltenberg, puede durar incluso años, Oscar Mario. Oye, sé que tienes una agenda muy apretada, estás a punto de entrar a esta primera conferencia del primer día de esta cumbre. Ojalá que, como dicen, sea histórica y transformadora de la OTAN allá en Madrid. Pero yo recuperé un audio de lo que dijera el ahora presidente salvadoreño Nayib Bukele en la Asamblea de la ONU en el año del 2019. Tenemos 2 minutitos, ojalá alcancemos a escuchar esto que dijo Nayib Bukele. A ver, por favor. ¿Qué pasó? Estar aquí ante ustedes en esta Asamblea General número 74 es un privilegio y un honor que quise compartir con el mundo. Ya que el mundo, el nuevo mundo, ya no está en esta Asamblea General, sino en el lugar a donde iré esta foto, a la red más grande del mundo, donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida.
créanme, muchas más personas verán esa selfie que las que escucharán este discurso. Bueno, por cuestiones de tiempo, regreso, David, contigo. Es un discurso que me llamó mucho la atención, en donde el presidente salvadoreño cuestiona realmente y profundamente el papel de organismos internacionales como la ONU. Y fíjate, esto fue en septiembre del 2019, pero que empata perfectamente con la función de otros como miembros de la OTAN, que dicen esta vez la cumbre será histórica y transformadora. Pues ojalá que sirva para algo, David. Bueno, regreso con David del Río. Está a punto de entrar a la primera conferencia de prensa que se lleva a cabo allá en Madrid. Tenemos entendido que en este hotel renovadísimo, donde acuden muchísimos mexicanos y cuyos dueños son, pues ahora, mexicanos, mi querido David. Pero bueno, oye, te decías tú que decían quienes participan en esta cumbre de la OTAN que será histórica y transformadora, porque obviamente pues está en paralelo con una guerra allá en el norte en la parte de Europa, en esta invasión de Rusia a territorio ucraniano, pero bueno, en Europa del Este. Pero te decía que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, allá en 1979, en la Asamblea General, la número 74, dijo que se está viviendo la obsolescencia del formato de instituciones como la ONU, y criticó a esa Asamblea General en donde participa, y dijo: tal vez dentro de algunos años no tengamos que viajar a decenas de miles de personas a Nueva York a reuniones en este edificio, cuando con un solo video se puede explicar al mundo lo que está sucediendo. En fin, sobre la obsolescencia de estas instituciones, que ojalá pues ahora sí sea la excepción en medio de esta guerra, y la cumbre de la OTAN sea histórica y transformadora. Adelante, David. Estoy tratando de resumir pues muchas cosas, porque sé que te tienes que ir a la conferencia en unos minutos más. Adelante. Sí, mira, he optado ya por una versión B, precisamente siguiendo las palabras de Bukele, y he decidido poner, porque se puede seguir online también aquí en mi computadora, monitorándolo y no entrar presencialmente a la sala, que por cierto, la cumbre no está alojada, la sede no es un hotel, aunque sí, el hotel al que te refieres, los lujosos hoteles del centro de Madrid, están acogiendo a los presidentes y a sus familias. La cumbre se está celebrando en el IFEMA, que son una serie de pabellones que están muy cerca del aeropuerto de Barajas. Es unas instalaciones gigantescas, y los periodistas no tenemos acceso a los pabellones exactamente donde están los líderes. Dicha esa precisión, por cierto... No, perdona, sí, pero la mayoría de los mandatarios sí están... Me refería al Villamagna, ahí en Madrid, ¿no? Se están hospedando ahí, ¿no? Es uno, el Villamagna, también está el Ritz, está el Palace, bueno. Depende del presidente también, residencias de los embajadores, hay un programa paralelo para las esposas, esta noche tienen una cena en el Museo del Prado, lo cual es excepcional. Ayer cenaron en el Palacio Real con el rey. En fin, volviendo a la filosofía entendí lo que quería decir el presidente salvadoreño. Bueno, estamos en un momento en que la gente también se cansó de la pandemia y quiere volver a la presencialidad, y hay ciertas cosas que es mejor también verse cara a cara, estrechar las manos, sentirse. Hoy aquí, por ejemplo, te puedo decir que casi nadie lleva cubrebocas, desde luego entre los líderes no. Ha habido gestos de afecto, por ejemplo, Macron le ha dado 2 besos a Pedro Sánchez, al presidente español, al presidente francés. En fin, esa gestualidad también se necesita el reencuentro. Para España es también un momento pues para vender su imagen como país, este evento. Pero te puedo decir que entiendo al presidente de El Salvador, que ha vivido el mundo en general muchas decepciones con estas cumbres, con estos montajes. Sabes que el presidente de Estados Unidos, la comitiva que lleva, creo que son como 80 autos, además de la bestia, que tarda más de 2 minutos en circular por las calles. Aquí en Madrid está cerrada
la Castellana, que es el eje central de la ciudad. Pero esta cumbre, aquí está en juego la seguridad. Aquí hay cosas muy importantes en juego. No quiero decir que en el resto de reuniones de la ONU, por ejemplo, no haya cosas muy importantes en juego, pero aquí estamos en medio de una guerra y las decisiones sí son serias. Ya se han tomado decisiones muy serias en los últimos meses. Nunca Europa, la Unión Europea como bloque, había ayudado militarmente a ningún país. Nunca había sido tan agresiva con Rusia ni con ninguna otra nación. Y aquí la verdad es que las decisiones que se toman sí se van a tomar, pero de veras, van a ser un hecho, como suelen decir en México. ¿Cuáles son las decisiones, sobre todo, que nos esperamos? Que alguna ya te la he adelantado, que ha sido el presidente Biden, que lo ha dicho esta mañana, ni más ni menos que un refuerzo militar impresionante de los Estados Unidos en Europa, en Rumanía, en Alemania, en Reino Unido, en España, en Polonia, pero de gran calado, realmente, con envíos de tropas, de buques, de aviones, en fin, es algo impresionante y es un hecho. Es un hecho también que Finlandia y Suecia van a entrar. Y es un hecho histórico, porque Finlandia y Suecia son dos países tradicionalmente neutrales, como Suiza, que jamás habían pensado dar el paso de entrar en una alianza militar como la OTAN, y sin embargo lo van a hacer a disgusto de Vladimir Putin, que lo único que ha hecho ha sido reforzar, unir más a la OTAN y además conseguir que países que son fronterizos con Rusia, como Finlandia y Suecia, ingresen en el organismo. Eso ya es una derrota para él. Otra decisión importante va a ser que se va, posiblemente después de esta cumbre, a aumentar los presupuestos militares de algunos de los 30 países de la OTAN que ahora mismo no alcanzan el 2% del PIB, del Producto Interno Bruto, que es lo que recomienda la OTAN. Es el caso de la propia España, el país anfitrión, que tiene poco más de 1% de gasto militar. Ahora el presidente Sánchez, vista la situación de guerra con Ucrania, posiblemente está haciendo comentarios aventurando que el país lo va a hacer, que su gobierno va a aumentar, a duplicar incluso su presupuesto de defensa. Así que de aquí, como sí te digo, sí no van a salir palabras, sino hechos. Sí va a ser una cumbre histórica y transformadora, y te digo, en menos de 24 horas ya ha habido comentarios, declaraciones, anuncios que no se dan todos los días. El resumen final que te haría y te diría, y sigue con retraso la comparecencia, la primera conferencia de prensa de esta cumbre, es que, según ha dicho Stoltenberg, que como les digo es el secretario general de la OTAN, las decisiones de aquí servirán para la próxima década. No estamos haciendo la planificación de unos meses, de unos años, sino que de toda la próxima década, porque en Madrid se va a aprobar un mecanismo que es toda la estrategia militar de la alianza, de la OTAN, para los próximos 10 años, Óscar Mario. Ese sería mi resumen de lo que sabemos hasta ese momento, y a falta de que inicie esta conferencia de prensa, que ya lleva 40 minutos, casi una hora de retraso. Bueno, qué bueno, porque así pudiste hablar con el auditorio de este espacio, mi querido David. Oye, pues ojalá que sea la respuesta, ¿no?, a la invasión de Ucrania. Y qué bueno que se esté aprobando ya la anexión de Suecia y Finlandia a la OTAN, y que inicie el proceso para que Ucrania sea miembro de la Unión Europea. Pero bueno, que sea la respuesta a la invasión de Rusia en Ucrania, y que provoque sobre todo acciones específicas y con resultados en el muy corto plazo, para que pues dé fin a este conflicto y no seguir en esta incertidumbre, mi querido David, que está afectando también a la economía mundial. Después de la pandemia, la guerra en Ucrania es pues una de las variables que afectan tanto a esta ecuación de altísima inflación, tasas de interés también elevadísimas y muy posiblemente la entrada a la recesión, Sí, efectivamente. El tema del riesgo de recesión ya se habla desde el mes pasado, desde Davos, y en las últimas semanas, diría días e incluso horas, ese fantasma planea más claramente que nunca. Hoy hay una reunión en la que participa la presidenta del Banco Central Europeo. Es una reunión en Portugal, y las declaraciones apuntan a que el Banco Central Europeo, que a diferencia de Estados Unidos había sido muy reticente a subir sus tasas de interés, lo va a hacer. No queda de otra para tratar de bajar la inflación con más rapidez. Y te puedo decir que, por ejemplo, hoy aquí en España ha salido el dato de inflación y supera el 10%, los 2 dígitos. Es la inflación más alta de este país desde el año 1984, en todo caso desde mediados de los años 80. Es una inflación desconocida aquí. Generalmente aquí la inflación
a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en México, es bastante estable, baja en torno a un 3%. Bueno, aquí está disparada, los precios están disparados, hay un gran malestar social, un gran malestar con el gobierno en España y en toda Europa, y te puedo decir que el precio de la gasolina supera los 2 euros, pese a que hay ayudas del gobierno, en el caso de España de 20 céntimos, en Francia 15 céntimos de subvención, pero de todos modos te podría decir que al cambio actual del euro-peso, que ahora mismo el euro está bastante bajo, es en torno a 21 pesos, algo así, bueno, que se hagan una idea al auditorio que un litro de gasolina aquí en España, en Europa a día de hoy, cuesta más de 42 pesos, 44, de ahí para arriba, Óscar Mario. Eso es algo también insólito aquí, pese a que siempre, evidentemente, está más cara por los impuestos, porque no somos países productores la mayoría, la gasolina aquí, pero aún así todo son cifras históricas aquí, que el litro de gasolina supere los 2 euros, Óscar Mario. Bueno, pues el principio central de la OTAN, David, que es la doctrina de la defensa colectiva, en virtud de la cual pues un ataque contra uno o varios de los miembros se considerará un ataque contra toda la alianza. Bueno, pues... El capítulo 5 famoso. El capítulo 5 del Tratado de Washington. Bueno, de hecho, ha habido un comentario, sí. Perdón que te interrumpa, Óscar Mario, ha habido un comentario esta mañana del presidente Biden diciendo que solamente que a Rusia tocara una pulgada, ha dicho, del territorio de los países de la OTAN, todos al unísono acudirían a su ayuda, a su defensa. Así que lo que, por ejemplo, comentas es que efectivamente que todo se traslade en compromisos, más que compromisos, en actos a corto plazo. El problema en este caso es que nos jugamos una guerra y espero que los actos que acometa la OTAN al menos no sean una chispa que provoque una guerra con Rusia, porque eso sería absolutamente terrible. Tienen que hilar muy fino. De momento ya sabes que en esto el arma se llama disuasión. Impresionar, pero vamos, fíjate lo lejos que queda en este momento la diplomacia, que nadie está hablando de eso, sino simplemente de ganar la guerra. Por cierto, ha habido un mensaje del presidente español Pedro Sánchez que le ha dicho hoy a Putin, ha dicho literalmente: no vas a ganar la guerra. Así se lo ha dicho a Putin. Son declaraciones también bastante incendiarias, no solo de Pedro Sánchez, sino la mayoría de los líderes. Boris Johnson, todos le están diciendo esto. En fin, esperemos que no se nos vaya de las manos, porque hay muchísimo en juego, en riesgo. Pero de todos modos, la OTAN sí, la verdad es que aquí va a probar hechos, y la verdad es que sí, muy, muy a corto plazo, Óscar Mario. Bueno, pues al parecer la OTAN ignoró ya algún ataque de las fuerzas rusas en la frontera con Polonia, pero bueno, ojalá que esta cumbre no sea más de lo mismo, e impida que se siga alargando este conflicto que está provocando ya